El mundo estuvo a minutos de desaparecer, más de una vez. Y no es el guión de una película de acción. Es la historia real de cómo dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, mantuvieron al planeta al borde de la aniquilación nuclear durante casi medio siglo. Esta es la historia de la Guerra Fría. Imaginen el escenario en 1945. La Segunda Guerra Mundial acaba de terminar. El mundo respira aliviado, pero las cenizas de un conflicto apenas se enfrían cuando las semillas de otro ya están germinando. Los aliados que lucharon juntos contra Hitler ahora se miran con desconfianza. Por un lado, Estados Unidos, campeón del capitalismo y la democracia liberal. Por el otro, la Unión Soviética, promotora del comunismo y la revolución mundial. Dos visiones del mundo, completamente opuestas, destinadas a chocar. No hubo una declaración de guerra formal. No hubo ejércitos masivos marchando uno contra el otro en un campo de batalla tradicional. Por eso se le llamó Guerra Fría de Spuntovar. Fue una guerra de ideologías, de espionaje, de propaganda, de amenazas veladas y, sobre todo, de miedo. El telón de acero, una frase popularizada por Winston Churchill, descendió sobre Europa, dividiendo el continente en dos. Al oeste, los países alineados con Estados Unidos. Al este, los estados satélite bajo la influencia de Moscú, y la primera gran prueba de esta nueva realidad no tardó en llegar. Berlín, 1948. La antigua capital alemana, dividida en 4 zonas de ocupación, se convirtió en un microcosmos del conflicto global. Cuando los aliados occidentales intentaron unificar sus zonas y crear una nueva moneda, Stalin respondió con un bloqueo total. Cerró todas las rutas terrestres y fluviales hacia Berlín Occidental, intentando dejar a más de 2 millones de personas sin alimentos ni suministros. La intención era clara en forzar a Occidente a abandonar la ciudad, pero Estados Unidos y sus aliados respondieron de una manera inesperada. En lugar de una confrontación militar, organizaron el puente aéreo de Berlín. Durante casi un año, día y noche, aviones de carga volaron sin cesar, llevando todo lo necesario, desde comida y carbón hasta medicinas. Fue una demostración de poder logístico y de determinación que dejó en claro que no cederían. Finalmente, en 1949, Stalin levantó el bloqueo. Berlín se había salvado, pero la división de Alemania y de Europa era ya un hecho irreversible. Poco después, la Guerra Fría se calentó. Y mucho. Nos vamos a Asia, a la península de Corea tras la Segunda Guerra Mundial. Corea también fue dividida. El norte, comunista, apoyado por la Unión Soviética y China. El sur, capitalista, respaldado por Estados Unidos. En 1950, el ejército norcoreano cruzó el paralelo 38 e invadió el sur, con el objetivo de unificar la península bajo el comunismo. La respuesta de Estados Unidos y las Naciones Unidas fue inmediata. Se enviaron tropas para defender a Corea del Sur. Lo que siguió fue una guerra brutal y sangrienta que duró 3 años. Ciudades enteras fueron destruidas y millones de personas murieron. China intervino masivamente del lado de Corea del Norte, empujando a las fuerzas de la Organización de las Naciones Unidas de vuelta al sur. La guerra llegó a un punto muerto, un estancamiento terrible a lo largo del paralelo 38. En 1953 se firmó un armisticio, no un tratado de paz. Técnicamente, las dos Coreas siguen en guerra hasta el día de hoy. La Guerra de Corea demostró algo aterrador en la Guerra Fría. No se limitaría a Europa, y podía convertirse en un conflicto armado, caliente, en cualquier rincón del planeta, donde cada bando apoyaba a sus aliados en guerras subsidiarias, conocidas como proxy wars. Mientras la tensión política y militar crecía en la Tierra, una nueva frontera se abría en el espacio. La carrera espacial. Esto no era solo ciencia y exploración, era pura y dura propaganda y una demostración de superioridad tecnológica e ideológica. En 1957, el mundo quedó en shock cuando la Unión Soviética lanzó el Sputnik 1, el primer satélite artificial de la historia. Una pequeña esfera metálica orbitando la Tierra fue una victoria propagandística inmensa para el comunismo. Parecía que los soviéticos estaban a la vanguardia. Estados Unidos, sintiéndose humillado y temeroso de que la tecnología de cohetes soviética pudiera usarse para lanzar misiles nucleares, aceleró su propio programa espacial. La NASA fue creada y la carrera estaba en marcha. Los soviéticos volvieron a golpear primero, enviando al primer ser vivo al espacio, la perra Laika, y luego al primer humano, Yuri Gagarin. En 1961, el famoso discurso del presidente Kennedy, en 1962, comprometiendo a Estados Unidos a llevar un hombre a la Luna antes de que terminara la década, fue la respuesta definitiva. La carrera culminó el 20 de julio de 1969,
cuando Neil Armstrong puso un pie en la superficie lunar, un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad, y una victoria simbólica gigantesca para Estados Unidos en la Guerra Fría. Pero antes de que el hombre llegara a la Luna, el mundo estuvo más cerca que nunca de la autodestrucción. Octubre de 1962, la crisis de los misiles en Cuba. Este es, sin duda, el momento más aterrador de toda la Guerra Fría. En un avión espía estadounidense, U-2, sobrevuela Cuba y toma fotografías que hielan la sangre en Washington. Los soviéticos están instalando bases de misiles nucleares de alcance medio en la isla, a solo 150 kilómetros de la costa de Florida. Estos misiles podían alcanzar las principales ciudades estadounidenses en cuestión de minutos. Para el presidente John F. Kennedy, esto era una línea roja inaceptable. El mundo contuvo la respiración durante 13 días de tensión insoportable. Kennedy anunció un bloqueo naval alrededor de Cuba para impedir que llegaran más misiles. El término oficial fue cuarentena para evitar que sonara como un acto de guerra. Los barcos soviéticos se dirigían hacia la línea de bloqueo. ¿Se tendrían o intentarían romperlo, desencadenando un enfrentamiento directo entre las dos superpotencias? Los asesores militares de Kennedy le presionaban para que ordenara un ataque aéreo sobre Cuba, pero él se resistió, sabiendo que eso podría iniciar una guerra nuclear total. Detrás de escena, se llevaban a cabo negociaciones frenéticas y secretas. Finalmente, en el último minuto, se llegó a un acuerdo. El líder soviético, Nikita Khrushchev, aceptó retirar los misiles de Cuba a cambio de la promesa de Estados Unidos de no invadir la isla. Lo que no se supo públicamente en ese momento fue que Kennedy también aceptó retirar en secreto misiles estadounidenses obsoletos de Turquía e Italia. La crisis terminó, el mundo exhaló un suspiro de alivio colectivo. Ambas partes habían mirado al abismo y habían retrocedido. La experiencia fue tan traumática que condujo a la instalación del famoso teléfono rojo, una línea de comunicación directa entre Washington y Moscú, para evitar que un malentendido volviera a llevar al mundo al borde del apocalipsis. Tras la crisis de Cuba, hubo un período de relativa distensión, pero la rivalidad continuó en otros frentes, como la costosa guerra de Vietnam para Estados Unidos y la invasión de Afganistán para la Unión Soviética. Ambas guerras fueron largas, sangrientas, y debilitaron enormemente a las superpotencias que las libraron. En la década de 1980, bajo la presidencia de Ronald Reagan, la tensión volvió a aumentar. Reagan calificó a la Unión Soviética como el imperio del mal e inició un rearme masivo, incluyendo el polémico programa de Guerra de las Galaxias, un sistema de defensa antimisiles basado en el espacio. La carrera armamentista alcanzó niveles astronómicos, poniendo una presión económica insostenible sobre la ya debilitada economía soviética. Y entonces, todo comenzó a desmoronarse para el bloque del Este. En 1985, llegó al poder en la Unión Soviética un nuevo líder, Mikhail Gorbachev. Él entendió que el sistema soviético no podía seguir así. Introdujo dos políticas revolucionarias, Angla-Glasnost, que significaba apertura y transparencia política, y la Perestroika, una reestructuración económica. Su intención era reformar y salvar el comunismo, pero sin quererlo, abrió la caja de Pandora. La gente, que durante décadas había vivido bajo la opresión, empezó a exigir más libertad. Los movimientos pro democracia se extendieron por toda Europa del Este en junio 5. En 1989, ocurrió lo impensable. El 9 de noviembre, tras semanas de protestas masivas, el gobierno de Alemania Oriental anunció que sus ciudadanos podían cruzar libremente a Occidente. Miles de berlineses, del este y del oeste, se congregaron en el muro de Berlín, ese símbolo de hormigón de la división, y comenzaron a derribarlo con martillos y picos. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Era el fin de una era. En los meses siguientes, los regímenes comunistas de Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Bulgaria y Rumanía cayeron uno tras otro, como fichas de dominó. El golpe final llegó en 1991 en un intento de golpe de Estado por parte de la línea dura del Partido Comunista contra Gorbachev. Fracasó, pero debilitó fatalmente su autoridad y aceleró la desintegración. Las repúblicas que conformaban la Unión Soviética declararon su independencia una tras otra. El día de Navidad de 1991, Mikhail Gorbachev renunció como presidente de un país que, de hecho, ya no existía. La bandera roja con la hoz y el martillo fue arriada del Kremlin por última vez. La Guerra Fría había terminado. La caída del muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética marcaron el fin de un mundo bipolar y el inicio de una nueva era. Fue una victoria para la democracia liberal y el capitalismo,
pero también dejó un legado complejo. Décadas de miedo nuclear, guerras subsidiarias que dejaron cicatrices profundas en todo el mundo, y una división ideológica cuyas réplicas aún sentimos hoy. La historia de la Guerra Fría es un recordatorio poderoso de lo frágil que puede ser la paz, y de cómo la ideología, llevada al extremo, puede poner en peligro a toda la humanidad. Es una lección que nunca debemos olvidar. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de uno de los periodos más tensos de la historia moderna. Si te ha gustado este video, no olvides darle a like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos contenidos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.